Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de que estén acá viendo este video y hoy vamos a hablar de Canva. Han habido varias personas que me dicen que quieren aprender más sobre diseño gráfico y que quieren mejorar como su estética cuando crean diseños para publicar en los posts o las historias o cosas así. Entonces, pues sí, por eso quería como abordar este tema y hablar de esta plataforma. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Diana Muñoz y hoy quería hablar de Canva, canva.com. No sé si se acuerdan, pero hace como 2 semanas yo puse una pregunta en el grupo para saber si ustedes utilizaban Canva o no. Y 16 de ustedes respondieron que sí, que lo utilizan un montón. Hay 6 personas que dicen que sí, que lo utilizan, pero que de vez en cuando. Y hay 4 personas que dicen que no y que no saben qué es Canva. Entonces, pues nada, yo solamente quería compartir como mis ideas y por qué me gusta Canva. Para las personas que no han utilizado nunca Canva y no saben qué es, les recomiendo que vayan canva.com y revisen esta plataforma, realmente que es muy poderosa, es gratuita y tiene muchos elementos también que son gratuitos. Hay algunos que hay que pagar, pero si simplemente lo borras el elemento que es de pago, puedes descargar tus archivos gratuitamente. Entonces, pues nada, es una plataforma muy poderosa. Les voy a contar un poquito más después porque me gusta, pero también para los que ya están utilizando Canva, les cuento que el 28 de agosto ellos van a hacer como un upgrade de la plataforma, van a añadir unas nuevas funcionalidades y van a cambiar un poquito como el dashboard de canva.com, del home. Entonces el 28 de agosto me imagino que van a empezar como a lanzar por todo el mundo estos cambios, entonces no se asusten si ven cosas diferentes, cosas raras. Pero pues nada, todo esto es para el bien de todos nosotros, para que la plataforma sea mucho más fácil de utilizar. Y yo espero que para ese momento pueda ya tener un par de tutoriales listos para ustedes. Y ahora sí, para los que no conocen Canva, yo les quiero contar un poquito pues de mi experiencia, como ya les había dicho. Yo llevo utilizando Canva como unos 3 años más o menos. Y al principio la verdad que era como un poquito difícil trabajar en la plataforma porque no estaba como muy desarrollada y estaba muy lenta. En lugares con internet poco eficiente era difícil de manejar, pero durante estos 3 años ha evolucionado muchísimo, se volvió una plataforma súper poderosa. Y antes, digamos, yo para crear mis gráficos, para el trabajo, para cualquier cosa, utilizaba casi como el 100% Photoshop, todo el tiempo Photoshop o Illustrator. Estaba como solamente en estas dos plataformas, en estos dos programas. Y después de que salió Canva y que empezaron a hacer como que la plataforma estuvo como más fuerte, más rápida, hasta ese momento yo empecé a usarla más y más y más y como que al final se vuelve como adictivo porque es tan fácil y tan rápido de utilizar que pienso que ahora utilizo Canva como un 90% del tiempo, 95% del tiempo. Entonces, pues sí, les quería contar por qué estoy eligiendo Canva en vez de Photoshop o otras plataformas o programas. Canva es muy fácil de usar, primero que todo, y es para todo el mundo. Dicen que es como un programa para diseñar para gente que no sabe nada de diseño. Entonces, si ustedes quieren aprender de diseño o sus habilidades son muy poquitas por el momento, les recomiendo mucho Canva. Es muy fácil de usar. Y la segunda cosa es que tienen un montón de plantillas gratuitas, uno puede utilizar gratuitas. Hay algunas que son de pago, pero eso es porque tienen elementos de pago y si tú los borras, ya puedes descargar ese archivo gratuitamente. Y también me gusta mucho porque ellos como que, pues sí, como ya te dan diseños hechos, también te dan como fuentes combinadas y eso también ayuda a que los diseños se vean mucho más lindos. Y la tercera cosa que me gusta también mucho de Canva es que uno puede subir como elementos propios, como si tienes como iconos o si tienes fotos o cosas que quieras subir y que quieras meter dentro de tu diseño, también lo puedes hacer. Y pues no sé, de pronto ustedes ven en mi Instagram o
no sé, en mis videos que yo pongo como muchos elementos con fotos o con cositas así, pues eso todo lo hice en Canva. Pues la mayoría, diría que yo, como no sé, 95%, 99.5% de las cosas las hago en Canva. Y pues nada, pues solamente este video era como para compartirles esta plataforma que es muy poderosa. También les recomiendo ir a la plataforma si no la han conocido todavía, que jueguen, que la descubran, ¿no? ¿Y por qué les quería hablar de Canva hoy? Porque cuando ustedes se inscriben, pues cuando se meten al grupo, pues responden a las 3 cajitas con las preguntas. Y han habido varias personas que me dicen que quieren aprender más sobre diseño gráfico y que quieren mejorar como su estética cuando crean diseños para publicar en los posts o las historias o cosas así. Entonces, pues sí, por eso quería como abordar este tema y hablar de esta plataforma. En Canva no solamente se pueden hacer imágenes para posts, pero también para las historias. Si ustedes van a mi Instagram, yo tengo como un highlight que dice tutoriales. Van a ver todas esas imágenes, ahí yo hice la mayoría de estas imágenes en Canva. Entonces, pues nada, si quieren ir a chismosear también mi Instagram y ver como los visuales, esos visuales yo los hice en Canva. Entonces, pues nada, para que tengan ideas y puedan ver como todo lo que uno puede hacer en Canva. Y pues ya, pues nada, les mando un saludo y nos veremos en un siguiente video. Chao.